Pablo dice de esta gente religiosa: ni aun esos mismos que se circuncidan guardan la ley. Y eso, mis amados, es poderoso. Por capítulo, en el capítulo 1 del libro de Gálatas vimos que el verdadero evangelio no proviene de hombres, no proviene de sistemas religiosos, sino que viene de una revelación directa de Jesucristo. Esa revelación de Cristo, de Jesucristo, libera al creyente de cualquier otro evangelio. ¿Se acuerda que Pablo dijo otro evangelio y después explicó y aclaró? No es que haya otro, pero hay algunos que pervierten. Los maestros judaizantes pervertían con tal de poder manipular a las personas el verdadero evangelio. En el capítulo 2 vimos que la justificación del hombre nunca sucedió por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y ahora ese Cristo vive en nosotros como una nueva identidad. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo allá en el verso 20 dijo: con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí? En el capítulo 3 hablamos y estudiamos acerca de que el Espíritu no se recibe por el esfuerzo humano, ni el mérito, ni el estatus religioso, sino por el oír con fe, demostrando que la promesa de Dios siempre fue superior a la ley. Siempre la promesa superó a la ley. En el capítulo 4 comenzamos a madurar un poco el tema y empezamos a estudiar que en Cristo dejamos de ser esclavos. Dejamos la mentalidad de esclavo y entendimos que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Los hijos inmaduros tienen que ser puestos bajo tutores religiosos hasta que llegue el tiempo de la madurez. Y eso fue lo que enseñó el apóstol en el capítulo 4. Los hijos maduros viven en la libertad del espíritu. Los hijos inmaduros viven en la prisión de la religión. El capítulo 5 comentamos y enseñamos que la verdadera libertad cristiana no es un libertinaje, tampoco es un legalismo. O sea, no está en el extremo derecho ni en el extremo izquierdo. Es una vida, la verdadera libertad es la vida guiada por el Espíritu. Y cuando la vida del nuevo nacido es guiada por el Espíritu, esa vida manifiesta el carácter de Cristo. ¿Cómo lo manifiesta? Por el fruto. Es un solo fruto que se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta en paz, en amor, en gozo, en bondad, en paciencia, en longanimidad, en templanza. Y luego Pablo aclara y dice: contra esas cosas no hay ley. Eso no es ley. Eso es pura vida, pura gracia. Hoy vamos a leer en el libro de Gálatas, allá en el capítulo 6, los últimos 8 versículos, comenzando con el versículo 11. Dice la Escritura: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para que no padezcan persecución a causa de la cruz de Cristo. Verso 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Voy a volver a repetir. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo, y este verso es poderoso, tenga cuidado ahí, que no le vaya a explotar ahí mismo la pantalla de su computadora. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, tampoco la incircuncisión.
O sea, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación. En Cristo Jesús ni Calvino vale nada, ni Arminio vale nada. Lo que vale es la nueva creación. Verso 16. A todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios, o sea, la iglesia. De aquí en adelante, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y termina esta majestuosa carta en el verso 18 el apóstol Pablo diciendo: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. El mensaje que termina el libro de Gálatas no es simplemente la defensa doctrinal que a través de todo el libro el apóstol Pablo dio contra el legalismo, es la revelación de una nueva humanidad en Cristo, cuya identidad no está basada en los ritos externos religiosos, no está basada en sistemas humanos, no está basada en méritos personales, no está basado en lo que yo puedo lograr, sino exclusiva y únicamente en la obra consumada de la cruz. Y eso, mis amados hermanos y hermanas, es sencilla y llanamente poderoso. ¿Por qué? Porque la carta de los Gálatas está terminando tal y como comenzó, defendiendo el evangelio de la gracia. Pero Pablo ahora no está escribiendo como un teólogo que está lejos, escribe como un padre espiritual que es apasionado, pero que tiene heridas porque tiene las marcas de lo que se sufre por no solamente predicar a Cristo, sino modelar a Cristo. Entonces comienza en el verso 11 diciendo: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Por qué? Porque aquí se nos está revelando un par de cosas. Número uno, hay un énfasis emocional y apostólico. Es un padre en la fe el que está hablando, hermano. No estamos hablando de un padre espiritual porque él sabe que el padre espiritual es uno solo. Está hablando de un padre en la fe. Está también aclarando y diciendo, posiblemente expresando que tiene una limitación física, que se ve, que es palpable. Y también está escribiendo con una urgencia espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que si la iglesia se desviaba de la centralidad de la cruz, perdería su esencia como iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no es otra cosa que el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo fue molido en aquella cruz. De hecho, la gente celebra todos los años la crucifixión sin entender todo el año la cruz de Cristo. No podemos confundir la crucifixión con la cruz de Cristo. Y ya mismo vamos a entrar en la centralidad de la cruz para que entienda lo que acabo de declarar. No es lo mismo la cruz de Cristo que la crucifixión de Cristo. Ahora, en Gálatas, Pablo está batallando como un apóstol y está trabajando entre la circuncisión y la no circuncisión. ¿Por qué? Porque los de la extrema izquierda querían circuncidar, los de la extrema derecha no querían nada que ver con la circuncisión. Pero realmente no era más que una batalla entre circuncisión o incircuncisión, era una batalla entre religión y vida, entre ley y gracia, entre apariencia y transformación verdadera. Era una lucha entre carne y espíritu. Era realmente una batalla entre el viejo pacto y el nuevo pacto centrado en una nueva creación. Y la gran tragedia de muchos sistemas eclesiásticos modernos es que se ha sustituido la transformación interna por la modificación externa. Y eso, mis amados hermanos, es lo mismo que Jesús en carne batalló durante su ministerio terrenal. ¿Se recuerda su mensaje a los fariseos y a los saduceos? Cuando él les mencionaba y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. No era que Jesús los estaba insultando porque él era caribeño y era apasionado y estaba, como decimos allá en el barrio donde yo vengo, enfogonado. No, es que les estaba diciendo, ustedes tienen apariencia de vida, pero por dentro están muertos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a mausoleos o a camposantos donde la gente cuida bien las tumbas,
por fuera están bonitas, pintaditas a veces, pero lo que hay dentro es hueso, gusano, pudrición. Esa era la circunstancia del fariseísmo, de los saduceos, que ni tan siquiera creían en la resurrección de los muertos. O sea, la batalla en Gálata era una batalla intensa, mis amados, y la cruz había dejado de ser una experiencia para convertirse en un tema. Hoy día la cruz ha dejado de ser una experiencia para convertirse en un símbolo decorativo, porque algunos solamente llevan la cruz en sus cadenitas. Pero Pablo declara profundamente diciendo: lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia del Señor no nace de una estructura religiosa. La iglesia del Señor nació en la cruz, nació en la resurrección, se estableció por el poder de la resurrección. Por eso en el verso 14 él dice: cuando único yo me glorío es en la cruz, porque es lo que me produce vida. ¿Cuáles eran las motivaciones de los legalistas? En el verso 12 Pablo dice: todos los que quieren agradar en la carne, esa gente les obligan a ustedes a circuncidarse. Porque ¿cuál es el problema con los legalistas? Que la religión siempre está aprobando y observando la apariencia externa. Como decía el obispo Frank la semana pasada, los hermanos de David eran los más propensos a ser ungidos, pero no fueron escogidos. ¿Por qué? Porque los hombres siempre miran las apariencias, pero Dios es quien mira el corazón. La religión siempre está buscando cuál es el mejor que se ve. Pablo desenmascara es el verdadero motivo detrás de los judaizantes. Él dice, él no les predica, ellos no predican porque los aman. No era amor por Dios que ellos tenían, no era pasión verdadera, genuina por la santidad de Dios. Era más bien porque ellos querían preservar sus ministerios. Escucha, hermano, cualquier parecido con el siglo actual no es pura coincidencia, es el mismo espíritu. O como dicen en el barrio donde yo vengo, es el mismo bistec en otro plato. No era amor por Dios, no era pasión pura por la santidad verdadera. Era que cada cual quería preservar su negocio, querían evitar persecución. ¿Por qué querían evitar la persecución? Porque la cruz, el verdadero mensaje de la cruz, destruye, escuche bien, destruye y pulveriza todo orgullo humano. La cruz declara claramente que el hombre no puede salvarse solo por Cristo. La cruz revela y declara que la carne no puede agradar a Dios. La cruz declara que los méritos religiosos no son suficientes. La cruz declara también que el sistema humano colapsó delante del Cristo. Por eso es que a muchas personas se les hace más fácil la religión que la cruz. Pero Jesús fue claro, porque antes de la crucifixión, él dijo y animó a sus discípulos diciéndole: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso no es fácil, hermano. De hecho, eso suena lindo en el mensaje, pero en la vida, pregúnteme, no es fácil. Porque la religiosidad te permite exhibirte. La religiosidad permite compararte. De hecho, en la religiosidad tienes que controlarte para no dañar tu propia marca. La religión te permite sentirte superior a los demás por lo que logras. Por eso la cruz es tan difícil, mi familia, porque la cruz no te exhibe, no te compara, no te controla, no te eleva. La cruz mata el ego religioso. Y eso, mis amados, vuelvo y repito, suena lindo, pero no es tan fácil hacerlo. De hecho, el legalismo moderno sigue vivo. Hoy día no se exige circuncisión física, pero existen nuevas formas de circuncisión religiosa, y hago así porque es entre comillas y queriendo decir que no es realmente una circuncisión. Pero las nuevas formas que hoy día te dicen, no, tenemos códigos externos. La espiritualidad se alcanza
alcanzando o haciendo esto, porque se vive en una cultura de apariencia, en un evangelio basado en estadísticas. Te validan tu éxito ministerial. ¿Cuántos pastores que de los que están conectados con nosotros, yo sé que les preguntan cuánta gente tienen en sus iglesias y todo es como para ver cómo te van a tratar? Porque si tú tienes más de cierta cantidad, pues tú sabes, tú cualificas para compartir acá. Pero si tienes X cantidad de personas, pues tú sigue ahí en lo que crece y te voy a enseñar. Pero en ese modelo, nuestro propio Señor no hubiera sido cualificado, porque el Señor le predicó a multitudes, a millares y millares, pero al final su iglesia fue fundamentada por 11 personas, porque si se acuerda, el número 12 se ahorcó. Entonces, la circuncisión religiosa son sistemas que producen dependencia humana en vez de madurez en Cristo. Dependencia humana. Muchos líderes quieren gloriarse en la carne usando a las personas. Usan los números, usan las membresías, usan las propiedades, usan las plataformas, usan el reconocimiento, usan los seguidores. De hecho, es triste, pero se usa el control institucional. Hay muchos líderes que se sienten en su corazón de cierta manera porque se codean con el alto liderazgo político en las diferentes naciones donde habitan. Hay líderes cristianos, no me gusta usar la palabra cristiano, pero hay líderes creyentes que, escucha, amado, están deseosos de hablar con presidentes, con gobernadores, con alcaldes, y están anhelando tener una audiencia con ellos, como si eso les añadiera algún valor. La audiencia que tuvo nuestro Señor con el procuro de Roma allá en Judea, él no le habló, y cuando único habló, le dijo, mi reino, querido, no es de este mundo, punto. Pablo dice, de esta gente religiosa, ni aun esos mismos que se circuncidan guardan la ley. Y eso, mis amados, es poderoso. Ni aun esos mismos que se circuncidan guardan la ley. ¿Por qué? Porque la religiosidad exige lo que ella misma no puede vivir. ¿Te acuerdas el refrán ese que dice mejor muerto que desprestigiado? Eso se lo inventó un religioso. Y es importante que entendamos algo, mi amada familia. La iglesia no se edifica sobre el control. La iglesia del nuevo pacto, la iglesia del Señor Jesucristo. Y de hecho, si decimos iglesia, tiene que ser nuevo pacto, porque una iglesia que guarde la ley o que repita ritos y fiestas y costumbres del Antiguo Testamento es sencillamente, en el idioma de psicología práctica, una dicotomía, es una idea dividida. No puede ser eclesía y estar en el Antiguo Testamento. La iglesia es del nuevo pacto, la eclesía es del Nuevo Testamento, y la eclesía no produce clones, no produce formas de consumismo religioso. No gira, escúcheme bien, no gira alrededor de estructuras de hombre, ni tampoco vive para sostener estructuras humanas. La eclesía produce hijos maduros. Los primeros cristianos fueron llamados en Antioquía cristianos porque se parecían a Cristo. La eclesía produce hijos maduros. Por eso, cuando Pablo habla de esto, y habla del propósito de los ministerios, habla de lo que debería estar ocurriendo en nuestras iglesias. En el libro de Efesios, en capítulo 4, él dice, a unos constituyó así, a otros constituyó esto, y a otros constituyó, y esa constitución es para equipar, para madurar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos, De manera que en la eclesía no sobresale uno solamente, sobresalimos todos. Hasta que todos lleguemos. Alguien que escriba por ahí en el chat, hasta que todos lleguemos. ¿Por qué? Porque la meta, mis amados, no es dependencia. La meta es madurez, interdependencia. La meta no es dependencia, la meta no es independencia, la meta es interdependencia. Interdependiente, el cuerpo y la cabeza. Por eso en el verso 14, Pablo aclara en Gálatas 6 y dice, pero lejos esté de mí gloriarme. Él decía, esta gente se gloría
en la manipulación que tiene de ustedes. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz.